Amén, hermanos. Nos dice el versículo 23 que nos acaba de ayudar nuestro hermano Luis, que Dios busca algo, hermanos, en esta mañana. Y dice la Biblia: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y fíjate lo que dice, hermanos: porque también el Padre, tales adoradores, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Hay algo que Dios busca esta mañana, y lo que Él espera encontrar en cada uno de nosotros es verdaderos adoradores. Muchas veces se usa este mensaje o este versículo para hablar sobre cantarle a Dios, y cantar a Dios es la palabra alabanza, pero la palabra adoración es algo muy distinto que creo no llegamos a comprender en su totalidad, pero trataré de ilustrarlo con algunos ejemplos de la Biblia de lo que es. La palabra adorador en el original, que es una palabra griega, que es la palabra proskuneo, significa besar la mano, inclinarse delante, adorar o mostrar reverencia. Es algo muy impresionante, hermanos, porque la traducción, no digo Biblia, digo la traducción de los testigos, no usan la palabra adorador, no tienen la palabra proskuneo, porque Cristo merece ser adorado, amén, hermanos. Pero ellos no creen que Cristo es Dios y el Verbo encarnado. Quiero que nos demos cuenta que esa palabra adorador, para entenderlo, recordemos que cuando llegaron los sabios, los magos del oriente, llegaron con Jesús y dice la Biblia que se inclinaron y ¿alguien recuerda la palabra? Adoraron. Una pregunta, hermano: ¿aquellos sabios del oriente le cantaron? No. Se postraron. Las imágenes muchas veces nos lo muestran como que doblaron su rodilla, pero la verdadera definición, hermanos, es que se acostaron en el piso y reconocieron: Él es Dios y Él merece ser adorado. Amén, hermanos. Para poder entender esta palabra, es un amor en extremo. Dios busca verdaderos adoradores que le amen de una manera genuina y con sacrificio. El primer mandato de toda la Biblia es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, hermano, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y Dios nos creó no solo para servirle, ese es un resultado de nuestro amor, pero Él nos creó para amarle. Hudson Taylor decía: permíteme hacer algo por ti que demuestre mi amor a ti. Dios nos ayude a amar a Dios, hermanos, pero si le diéramos una definición a esta palabra, es un amor extremo, demostrado en una extrema sumisión, que provoca sacrificios y acciones. Y un ejemplo de esto es María de Betania. Vayamos a Juan capítulo 11, versículo 2. Espero que tengan sus Biblias. Este es un tremendo pasaje para estudiar esta mañana. Juan capítulo 11, versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fíjate lo que dice la Biblia, fue la que ungió al Señor con perfume. Y si ves que este versículo está entre comillas, hermano. Y Jesucristo resalta: María, sí, la que ungió al Señor con su perfume, aquella que tomó su cabello para limpiar los pies de Cristo. Sabes que Jesucristo hace una distinción porque había más Marías, pero dice María, la del perfume, la que limpió los pies de Cristo con su cabello. Para hacer un ejemplo, el domingo anterior yo dije: hermano Jorge nos pudiera despedir en oración, pero no especifiqué que Jorge, hermanos. Entonces los que estuvieron aquí el domingo anterior se darán cuenta que se comenzó la oración y luego atrás nuestro hermano Jorge le siguió, ¿verdad? Pero el error fue mío, porque no dije, hubiera dicho Jorge el pastor de jóvenes, o hubiera dicho nuestro hermano Jorge el maestro de escuela dominical. Hermano, yo quisiera preguntarte: ¿Cristo pudiera hacer una distinción en tu vida y que diga: sí, el que gana muchas almas? Sí, hombre, hermano, ¿cómo apoya la obra de Dios? Él. Cristo hace una
diferencia de María y dice, la que me ungió, la que puso su perfume en mis pies. Cristo sobresaltó el sacrificio que esta mujer hizo para él. Una pregunta, querido hermano, ¿Cristo pudiera sobresaltar algo que tú hayas hecho para él en esta semana? O tal vez en este mes. ¿Pudiera Cristo decir, sí, aquel que tiene una vida rendida? Aquel que gana muchas almas, aquel que conoce mucha Biblia. Sí, el hermano ese que tiene un espíritu de siervo. ¿Pudiera hacerse un énfasis en tu vida para destacarte de otra persona que se llama igual? Marcos capítulo 14, versículo 3, nos empieza a explicar la historia de la cual Cristo resaltó a esta mujer. Marcos 14, 3 dice la Biblia: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, dice la Biblia, hermanos, vino una mujer, ¿y qué traía? Un vaso de alabastro. No sabemos si era un vaso o una caja. En la versión inglés, y creo que se puede proyectar en inglés, ¿verdad? Pero en inglés dice alabaster's box, y hace referencia a una caja. En español hace referencia a un vaso. No nos vamos a meter en un dilema esta mañana si era un vaso o una caja, pero lo importante es que era un recipiente que tenía que ser quebrado. Algunos creen en esa cultura que era una caja de mármol, y dentro de esa caja muy cara había un perfume muy especial que lo usaban para poder ponérselo a una persona cuando había muerto, y era un perfume de mucho precio. Regresamos allá a Marcos 14:3 y dice la Biblia en español: y vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Y luego, ¿qué énfasis dice la Biblia ahí, hermanos? De mucho precio. Y quebrando el vaso o la caja, lo derramó sobre su cabeza. Versículo 5. ¿Por qué dice que este perfume era de mucho precio? Verso 5 dice, porque podía haberse vendido por más de, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Saben que un denario era el salario de un día de trabajo? Lo que significa que lo que estaba dentro de esa caja de alabastro valía el sueldo de casi un año de una persona. ¿Recuerdan la historia de la alimentación de los 5,000? Y que Felipe le dijo a Jesús: Señor, ¿no bastara con 200 denarios para que coman todos estos? Para que entendamos un poquito el valor de este perfume, hermanos, con 200 denarios podían comprar para alimentar a 5,000 personas. Y dice este texto que podría venderse en más de 300 denarios. Versículo 4 nos dice la Biblia: porque y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este? ¿Y qué palabra usa la Biblia, hermanos? Desperdicio. La gente alrededor de María se enojó y dijo: ¿por qué te atreves a desperdiciar ese perfume? ¿Por qué te atreves a desperdiciar esa caja? Y romperla sobre los pies de Cristo es un desperdicio, le dijeron los discípulos al lado de María. Yo me pongo a pensar, hermano, ¿qué les importaba a ellos si el perfume ni siquiera era de ellos? El perfume era de María. María podía hacer con su perfume lo que ella quisiera, hermanos. Pero hubo oposición y dijeron: ¿pero para qué fue hecho este desperdicio? Qué terrible que cuando tú y yo hacemos algo para Jesús, hermanos, siempre habrá oposición de alguna manera. Cuando Nehemías quiso reedificar el muro, conocemos la historia, vino por ahí un Sanbalat y un Tobías. Nunca habrá oposición para lo malo, incluso se ayuda, pero hacia lo bueno siempre habrá oposición. Esta mujer no le importó. Ella quería entregárselo a Cristo y adorar a Jesús, hermanos. Un amor extremo, demostrado en una extrema sumisión que causa sacrificios
y acciones. Nos ilustra lo que hizo. Vayamos a Juan capítulo 12, versículo 1. Juan capítulo 12, versículo 1 dice la Biblia: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba, ¿quién estaba ahí, hermanos? Y luego nos dice el que había estado muerto. En este pasaje, Lázaro ya había resucitado y, entre comillas, ¿te imaginas estar en una fiesta con Lázaro, hermanos? Todos se habían dado cuenta que había muerto y ahí estaba. Ahora, hermano, yo no sé tú, pero yo me hubiera sentado a echarme unos cacahuates ahí con Lázaro, hermano. Está en el griego, hermanos. ¿Te imaginas las historias que platicaría Lázaro? No, pues yo me sentía muy frío 4 días. No, yo hasta me sacaba una selfie con Lázaro, hermano. Hashtag Dios tiene poder, hermanos. Ahí con Lázaro al lado, hermanos. Y dice la Biblia, versículo 2, a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena. En esta cena fue invitado Lázaro, le estaba platicando el testimonio de Cristo. ¿Y qué hacía Marta, hermanos? No había un versículo donde no dice la Biblia que Marta servía, hermanos. Aquel otro pasaje dice que Marta estaba afanada y turbada. ¿Recuerdan lo que dice? Con muchos quehaceres. Y a veces creemos que quien más servía era Marta. Pero al final de este mensaje te darás cuenta que verdaderamente quien más sacrificó y quien más hizo fue María. María es de aquella que le dice Cristo, ella ha escogido la buena parte, pasar tiempo a los pies de Jesús, y que Cristo le dijo, la cual nunca le sería quitada. Y Lázaro probablemente platicaba sus historias, versículo 3, y dice la Biblia, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ya sabemos que nos dijo más de 300 denarios, y ungió los pies de Jesús. Y por si fuera poco, tomó su cabello y enjuagó sus pies, hermanos. ¿Te imaginas la escena? Quisiera ilustrarla, pero no tengo pelo para hacerlo, hermanos. Pero proyéctalo en tu mente lo que hizo. Y dice la Biblia que la casa se llenó del olor del perfume. Tal vez no solo había perfume, sino incluso lágrimas corrían por su mejilla al sentirse indigna de que su cabello tocara el pie de Cristo, hermanos. Y le entregó lo que más amaba y lo más preciado que tenía, que era ese perfume de nardo de mucho precio. Sea caja o sea vaso, lo más probable es que era de mármol. Y hago un énfasis porque cuando esa caja se rompía, dice la Biblia que la casa se llenó del olor del perfume. Por ende, esta caja o este vaso no pudo haber tenido una tapa que destapabas y volvías a tapar. No, una vez quebrada esa caja, no había vuelta. Salía todo el aroma y era tan penetrante. Imagínate qué perfume para que toda una casa, hermanos, oliera ese perfume. En esa cultura, esa caja evidentemente o vaso era muy cara. Solo pocas personas tenían, y quien tenía solamente una. Y la pregunta es, ¿qué haría con su vaso de alabastro? ¿Podría guardarlo para su propia sepultura o podía entregarlo? A pesar de que la juzgaron, la criticaron, estaban indignados, a pesar de que era el único vaso y no podía usarse nuevamente, rompió el vaso de alabastro y dejó salir aquel perfume en una adoración a Cristo, hermanos. Un amor extremo, demostrado en una extrema sumisión que causa sacrificios y acciones. Amén, hermanos. Rompió aquel vaso para sacar su esencia. ¿Sabes que hay veces que hay algo que debe romperse para que en verdad saque su esencia? Aquellos 4 hombres llevaban al paralítico con Cristo y tuvieron que abrir aquel techo, hermanos, para que viniera con Cristo. Aquellos apóstoles rompieron el pan para que fuera multiplicado y el pueblo fuera alimentado. Y así nuestro hombre exterior debe ser quebrantado y morir para que pueda salir ese olor fragante delante de Dios, hermano.
Te estoy hablando de morir a ti, morir a tus deseos, morir a tus metas. Tenemos tantos mensajes allá afuera, incluso en iglesias, que dicen Dios va a sacar la mejor versión de ti. No se trata de mejorarte, se trata de que tú mueras, mi hermano, y Cristo viva a través de nosotros. Porque si no, la vida cristiana es imposible. No es que añadas a Cristo, es que vivas por Cristo, hermanos. No es tu agenda, es su agenda. No es tu gloria, es su gloria. Dejémonos de estas oraciones, Dios bendice mi camino. Mejor dile a Dios cuál es tu camino, porque ese camino ya está bendito. Amén, hermanos. A María no le importaba incluso ensuciar su cabello. Y saben que vivimos un cristianismo que a veces nos pesa venir al altar porque nos ensuciamos las rodillas. Dios tenga misericordia de nuestra apatía. María no le importó ensuciarse su cabello con tal de adorar a Jesús con todo su corazón, hermanos. Rompió la caja o el vaso y lo dio todo. Y sabes, hermano, al romper el vaso no había vuelta atrás. No le preocupó lo que otros pensaran o dijeran de ella. Marcos capítulo 14 versículo 3, mira lo que dice, y nos habla en varios pasajes sobre la misma historia. Marcos capítulo 14 versículo 3 dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿Y qué hizo con ese vaso, hermanos? Y quebrando el vaso de alabastro, lo derramó sobre su cabeza, hermanos. Versículo 4, mientras ella hacía este acto tan especial delante de Jesús, hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? No era desperdicio, era una adoración, mis hermanos. Hay personas que al tú y yo venir a la iglesia nos dicen: ¿para qué pierdes el tiempo? No estamos perdiendo el tiempo, estamos adorando a Dios, hermanos. Hay aquellos que dicen: bueno, es un desperdicio dar ofrendas a tu Dios, cuando mi Biblia dice que debemos honrarlo en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. No es un desperdicio, es un tipo de nuestra adoración a Dios, hermanos. Cuando ganamos almas piensan que es un desperdicio. No es un desperdicio, es un tipo de adoración a Dios. Y aquellos jóvenes que le entregan su juventud a Cristo, ¿sabes qué dicen algunos? Qué desperdicio de vida. ¿Qué potencial podrías tener tú allá afuera? Es un desperdicio. Y cada joven en este lugar que le ha entregado su vida a Cristo, quiero decirte que no es un desperdicio, es una verdadera adoración a Dios. Cuando cantamos al Señor, hermano, cuando le entregas tu vida a Dios y no haces tu sueño, sino el sueño y la voluntad de Dios. Versículo siguiente, hermano, la gente se enojó y dijeron en el verso 5: pero podía haberse vendido por más de 300 denarios y se le pudo haber dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. No es que esté mal dar a los pobres, pero Cristo dijo: pon tus prioridades. Y entre comillas, tal vez alguien dirá: ¿para qué hacer un edificio más grande cuando se pudieran hacer muchas más cosas? Pero ese lugar es un lugar separado para la gloria y honra de nuestro Dios, hermanos. Y Cristo responde en el verso 6. Jesús dijo: déjala, ¿por qué la molestas? Y fíjate lo que Jesús dijo de esta mujer: buena obra me ha hecho. En medio de las críticas, en medio de las peleas y en medio de discusiones que no debían de tener, porque ese perfume era de María, se acerca a Jesús, no creo yo gritando, sino con tranquilidad. Jesús les dijo: hey, déjenla. ¿Por qué la molestas? Bueno, ¿no te daría gusto que Jesús te defienda? Probablemente se sentía triste y bueno, esto está bien, no está bien. Y Jesús dice: déjala. ¿Por qué la molestas? Y me encanta esta frase que Cristo dijo de María: buena obra me ha hecho. Quisiera preguntarte, hermano, en esta mañana: ¿tú has hecho alguna buena obra para Jesús? Y que Jesús pudiera decirte: buena obra me has hecho. Que no diga otro hermano de ti, ni tú mismo,
sino que Jesús pueda decir de ti: tú me has hecho una buena obra. Gloria a Dios por eso, hermanos. Versículo siguiente, Cristo dice: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podrás hacer bien. Y Jesús dice: pero a mí no siempre me tendréis. Versículo siguiente: esta ha hecho lo que podía. Hermano, Jesús pudiera decir de nosotros: este ha hecho lo que él ha podido. ¿Sabes cuál debe ser la meta de un cristiano, hermano, cuando sirve a Dios? Que tú puedas hacer todo lo que puedas. Porque eso significa algo en una banca, y en la banca de entrada significa algo completamente distinto. Por eso no hacemos lo mismo, cada quien hace todo lo que puede, mi hermano. Pastor, ¿qué debo hacer para Dios? Todo lo que puedas. ¿Cuánta Biblia tengo que leer, pastor? No te diré que 3 capítulos, lee todo lo que puedas. ¿Cuántos folletos debo dar, pastor? ¿A cuántas almas debo predicarle? A todas las que puedas. ¿Cómo puedo ayudar en la iglesia? En todo lo que puedas, mi hermano. Esta hizo todo lo que pudo. Seremos honestos en esta mañana y pudiéramos decir: yo he hecho todo lo que he podido para Dios y su obra. Yo creo que nos avergonzaríamos, hermano, porque no hemos hecho todo lo que podemos, porque podemos hacer mucho más para Dios y su obra. Amén, hermanos. Muchas veces regateamos nuestro servicio a Dios. Bueno, Señor, si me bendices, entonces voy a la iglesia hasta el domingo, Señor. Y regateas tu servicio a Dios. Si me dieran un aumento, yo creo que se apoyaba la obra. Y regateas tu servicio a Dios, cuando Dios es digno de que le sirvas, aunque te vaya mal, mi hermano. Muchas veces decimos: bueno, ¿qué es lo menos que puedo hacer para Dios? Esa no era la actitud de María. María hizo todo lo que podía. Recordaba el testimonio que platicaba un hermano, había contado esta historia, y ahí en India hay muchos dioses, y uno de los dioses es el dios cocodrilo. Se acercó una madre, tenía 2 hijos. Uno de ellos estaba enfermo, el otro estaba sano. El misionero vio a lo lejos a aquella señora que se acercaba al pantano, y cómo levantó a su hijo, estaba completamente sano, y lo puso en el lago, y el cocodrilo se lo comió. Fue un shock tan grande para el misionero que se le acercó a esa señora y le dijo: ¿por qué acaba de hacer eso? Y disculpe mi falta de educación y entremeterme, pero ¿por qué incluso no le entregó su otro hijo si lo iba a hacer? Y para su sorpresa, la respuesta que él dijo: porque ese cocodrilo es mi Dios y yo le tengo que dar lo mejor a mi Dios. Un cocodrilo. Y tú tienes tan en poco a Dios, hermano, que es el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y gente que no lo conoce y se agacha un pedazo de piedra, tiene más devoción a Él que tú para Dios, hermano. ¿Qué debo hacer? Todo lo que puedas. ¿Qué debo hacer en mi juventud? Todo lo que puedas. ¿Qué debo hacer por Dios? Todo lo que puedas. ¿Qué debo hacer por mi iglesia? Todo lo que pueda. Y dice la Biblia: está hecho lo que podía. Y fíjate, hermanos, qué tremendo pasaje. Porque se ha, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? A ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Sabes cuándo se ungía un cuerpo, hermanos? Cuando ese cuerpo moría. Sin embargo, yo no sé, hermanos, qué plática tuvo Cristo con María de Betania. Cuando Marta estaba afanada con muchos quehaceres y María se sentó a sus pies para escuchar su palabra, la Biblia no dice qué le dijo, pero es muy probable que le hablara de su muerte. Probablemente le habló de su sepultura, que iba a estar ahí 3 días, pero que gloria a Dios, hermanos, al tercer día resucitaría de entre los muertos. ¿Sabes qué hizo María de Betania? Fue a su casa, sacó su perfume de alabastro, sacó el vaso de alabastro con el perfume dentro de él y lo rompió y dijo: yo lo voy a ungir vivo. Y puso el perfume de su cabeza a sus pies, hermanos, y se anticipó para ungir su cuerpo para la sepultura.
El rompimiento del frasco de alabastro, queridos hermanos, representa un nivel cuando tu adoración a Dios pasa a ser más que una rutina, sino una experiencia personal con Cristo. Y tú dices, bueno, pastor, ¿qué es el vaso de alabastro? Vayamos a Génesis capítulo 22, versículo 5. Génesis capítulo 22, versículo 5, sabemos que Dios le dice a Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo, tu único, y le añade, a quien tú amas, Abraham. Y le hace referencia, quiero a tu hijo, quiero al de la promesa, no quiero a Ismael, quiero a Isaac, a quien tú amas. Y dice la Biblia, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué palabra dice ahí, hermanos? Pregunta, hermanos, ¿Abraham iba a subir a un cerro a cantar? ¿Cuál era la adoración que Abraham tendría aquel día? Era tomar un cuchillo y degollar a su hijo, su único, a quien él amaba. ¿Ves que adoración es más que cantarle a Dios? Eso es alabanza. Adoración va un paso mucho más adelante, que requiere sacrificio y un tremendo amor y una tremenda sumisión a Dios, que causa acciones y sacrificios, hermano. Toma la leña al monte que te diré, tomarás tu cuchillo y me entregarás a tu hijo. Un amor extremo, una sumisión impresionante, hermanos, causando acciones increíbles. Fue a adorar con toda la intención de sacrificar a su hijo. A adorar. Y volveremos. Vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 24. Hebreos capítulo 11, versículo 24. Dios le pide a Moisés que regrese a Egipto, para que a través de él Dios pueda darle libertad a Israel. Por aquellos 40 años, hermanos, dice la Biblia, por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Rehusó, hermanos. Y después fíjate lo que dice el siguiente verso, hermanos. Escogiendo, ahí rompió el vaso. Voluntariamente escogió, no voy a ser hijo de Faraón, quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. ¿Sabes que él se pudo haber quedado en el palacio y, hermano, tener todos los deleites que conllevaba ser el hijo de la hija de Faraón? Pero dice la Biblia, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y ese momento fue su vaso de alabastro que decidió quebrarlo y rendir su vida al servicio y a los pies de Jesús. Dejaría sus privilegios, dejaría el palacio, su estatus, su prestigio. Ya no sería tu hijo, sino que seré el libertador y haré el plan que Dios tiene para mí. Adoración. ¿Qué es el vaso de alabastro? A veces puede ser algo sencillo como dar una ofrenda, que para la mayoría jamás va a ser sencillo. De nada, Dios les bendiga. A veces va a ser apoyar a un misionero. A veces será apoyar a otra iglesia y Dios pone en tu corazón, haz algo por alguien más. Pero a veces es un poco más difícil. A veces Dios te dice, dame tu carrera. A veces te dice, dame tu vida, te la voy a cambiar completamente. Y todos tenemos uno o dos momentos que tienes tu vasito aquí en la mano y dices, ¿qué hago? ¿Me lo quedo o se lo entrego? Realmente el vaso de alabastro es Dios preguntándote, ¿en verdad me amas? Romperás tu vaso y lo entregarás por completo. Pero debes darte cuenta que si lo haces ya no hay vuelta atrás. ¿Sabes que María no podía decir, pues le doy medio frasco a Cristo y yo me quedo medio frasco? Era todo o era nada.
Moisés, sabes que si dejas ser hijo de la hija de Faraón ya no hay vuelta atrás, ¿verdad, Moisés? Abraham, sabes que si entregas a tu hijo ya no hay vuelta atrás en ese cuchillo. Pablo, en el camino a Damasco, cuando fue convertido al verdadero evangelio, tenía que dejar sus enseñanzas, que se había sentado con tanta devoción escuchando a Gamaliel. Pablo, si le das la espalda, le tienes que dar la espalda a todo el grupo fariseo y el grupo religioso con el cual te criaste. Ya no hay vuelta atrás, Pablo, si decide romper el vaso. Y Pablo nos dice, hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículo 3, cuando salió de ese grupo del Sanedrín, y nos dice: aunque yo tengo también en qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y nos empieza a hablar de quién él era, hermanos: circuncidado al 8º día, el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia en la ley, irreprensible. Y se cree que si Saulo no se hubiera convertido en Pablo, tal vez hubiera sido el más grande fariseo de este mundo, hermanos. Un hombre religioso muy respetado. Un gran judío ortodoxo, hermanos. Pero sabes que Pablo le dio la espalda a esas enseñanzas inconclusas para tener a Cristo. Y Pablo dice, hermanos: pero cuántas cosas, siguiente texto, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Y ahí rompió el vaso, hermanos, para ganar a Cristo. Versículo 8, leeré hasta el 10. Ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra original ahí es estiércol. Versículo 10, ¿por qué hiciste todo eso, Pablo? A fin de conocerle. Estaba cansado probablemente de las tradiciones humanas y él quería conocer al verdadero Dios, mis hermanos, y se convirtió un judío al cristianismo. A fin de conocerle, ya no consideraba a los gentiles como perros, sino ahora los consideraba su ministerio. Aquellos de los cuales él se burlaba y perseguía, ahora él ministraba. Aquellos que trabajaban para él, ahora lo perseguían para matarlo. Y ahí decidió romper el vaso y decir: yo te voy a servir, me cueste lo que me cueste. Un verdadero adorador. El que tú vengas y cantes un himno no significa que ya adoraste a Dios, hermano. Ya alabaste a Dios. Ahora tienes que adorar a Dios. El rompimiento de ese frasco, hermano, quiero decirte que es una decisión personal, que nadie te obligará. ¿Qué gloria habría si alguien te obliga? Por eso es que no creemos en un calvinismo, porque es como si el hombre no tuviera voluntad y si Dios hubiese hecho robots. ¿Qué gloria habría en que un hombre busque a Dios? Pero cuánta gloria cuando en nuestro pequeño albedrío, porque es muy limitado y muy pequeño, pero lo usas voluntariamente para decir: yo quiero ir a la iglesia, yo quiero leer mi Biblia y yo quiero servir a mi Dios. Y usas tu pequeña libertad para dársela a Dios. Y nadie te va a obligar, hermano. El vaso está en tus manos. Llévate tu vida a tu casa y sigue haciendo con ella lo que seguías haciendo. Y tienes los pies de Cristo enfrente. La pregunta es: ¿qué voy a hacer? ¿Qué haré con mi vaso de alabastro en esta mañana? María, queridos hermanos, no fue manipulada. Nadie sabía que María rompería el protocolo aquella noche. Y habrá un día que Dios ponga en tu corazón hacer algo distinto, como ella lo había hecho, de romper aquel vaso de alabastro de mucho precio. Incluso los discípulos se sorprendieron y la juzgaron. ¿Por qué lo hiciste? Ella entendía lo que dice Mateo 6. Sino haceos tesoros en los cielos. Amén, mis hermanos. El rompimiento del frasco de alabastro, en último lugar, hermanos,
perfumará el lugar donde estemos. Vayamos a Juan capítulo 12, versículo 3. La Biblia nos dice en este pasaje, hermanos, que cuando tomó el perfume de mucho precio y ungió a Jesús, la casa, ¿qué dice ahí, hermanos? Se llenó del olor de su perfume. Un olor fragante. Así como la oración de un creyente, que dice la Biblia que sube como ese olor de incienso que a Dios le agrada, y un olor mucho más rico que penetra y llena un lugar, es cuando un cristiano ha vivido para él mismo, pero dice: estoy cansado, yo quiero rendir mi vida a los pies de Cristo. Y Cristo dice: me gusta ese aroma. Cada vez que venimos y Dios trata con tu corazón y venimos a este altar, hermano, que significa muero a mí y decido vivir para ti, ¿sabes cómo percibe Dios el aroma del sacrificio? Dice Dios: me agrada ese aroma. Vayamos a Génesis 8:20. Dios percibe con olor grato el sacrificio. Cuando Noé salió del arca, edificó un lugar para ofrecer un holocausto a Dios. Y dice Génesis 8:20: y edificó Noé un altar a Jehová. Tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia, y ofreció, ¿qué dice ahí, hermanos? Holocausto en el altar, un sacrificio. Y dice la Biblia: y percibió Jehová, ¿qué dice ahí, hermanos? Olor grato. Dice Dios: me agrada el aroma cuando un cristiano viene a este altar, se arrodilla y le dice: Señor, quiero vivir para ti. Mi vida es tuya. Estas manos son tuyas. Estos ojos son tuyos. Estos labios son tuyos. Estas manos, estos pies, este corazón, Señor, son tuyos. En sacrificio a ti. El olor de una vida en sacrificio, hermanos, es algo que agrada a Dios. Por eso Pablo nos dice ahí en Romanos 12: así que, hermanos, os ruego, versículo 1, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, muerto para ti, vivo para Dios, santo, agradable a Dios. Y nos dice que es vuestro culto racional. Es lo mínimo que puedes hacer. Y me sorprende tanto, hermano, que nos pesa arrodillarnos aquí enfrente. ¿Cuánto más nos va a pesar leer la Biblia allá afuera, hermano? Nos dice versículo 2, hermanos: no os conforméis a este siglo, no te amoldes a esta manera de vivir tan vana, sino transfórmate por medio de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando alguien se sacrifica a Cristo, dice Jesús: me agrada ese aroma. ¿Hueles a sacrificio, hermano? ¿Te has puesto en el altar últimamente y le has dicho a Dios: mi vida es tuya y viviré para ti y tu gloria? Amén, hermanos. ¿Le darás tu vaso de alabastro al Señor? Porque si lo haces, tienes que estar dispuesto a pagar un precio, y será alto. Aunque los demás no comprendan lo que haces, aunque alguien más te juzgue y te critique y piense que es un desperdicio, no es un desperdicio, es una adoración, hermanos. ¿Sabes que eso es lo que han hecho los misioneros a lo largo del mundo? Estaban muy tranquilos en su ciudad y Dios obrando en su corazón, misioneros y pastores, y un día Dios les dijo: sírveme. Y ¿sabes qué, hermano? Tenían ahí su vaso en la mano y decían: me la quedo, te la doy, ¿qué hago? Y todos tenemos uno o dos momentos en nuestra vida de la misma manera. Yo recuerdo la mía, conocen la historia, ahí en la montaña en Kentucky, el mensaje fue: ¿quién cree que Dios quiere usarlo para servirle? Yo sentí en mi corazón que Dios puso en mi corazón que le sirviera. Yo recuerdo, hermanos, por usar la analogía del mensaje, y tenía aquí mi vaso, hermanos. Se lo entrego, me lo quedo. Yo tenía mis propias metas. Yo tenía mi agenda. Y la pregunta simplemente es: ¿me amas lo suficiente para cambiarlas? Yo decía: pues no quiero. Después dije: ¿cómo no? Claro que sí, Señor. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú le has dicho a Dios: no voy a vivir para mí, voy a vivir para tu gloria?
No se haga mi voluntad, sino la tuya. En el caso de María, era romper el frasco de perfume de más de 300 denarios. Y además de esto, hermanos, lo que coronaba a una mujer oriental era su cabello. Y tomar lo que más apreciaban en ese momento y tomar lo más digno de ella y reconocer que incluso su cabello era indigno para tocar los pies de Cristo, hermanos. No solo le dio el perfume, sino usó su cabello para limpiar sus pies, hermano. María mostró un acto de humildad, hermanos, que ni lo más bueno de ella era lo suficiente bueno para estar a los pies de Cristo, mis hermanos. Y si te preguntas, ¿y es fácil, pastor? Te quito toda duda, hermano. No, no es fácil. Pero mientras pase el tiempo dirás, qué bendición que lo hice. Pero nunca es fácil dar ese paso, mis hermanos. Marcos capítulo 14, versículo 4, hermanos, termino. Marcos capítulo 14, versículo 4, leeré hasta el verso 9. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios, se le pudo haber dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Jesús la defiende y dice, déjenla, ¿por qué la molestan? Ella me ha hecho una buena obra. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. Y entre comillas, ¿recuerdas cuando fueron a buscar el cuerpo de Cristo? ¿Recuerdas que llevaban especies aromáticas? Ya no tenían que ungir ese cuerpo ya se había ungido desde que estaba vivo, hermanos, por María de Betania. Esta ha hecho, versículo 8, esta singular, esta ha hecho lo que ha podido. No es lo que haga tu pastor, no es lo que haga tu iglesia, tus padres o un amigo, es lo que tú hagas, mi hermano. A veces nos escudamos bajo la sombra. Nuestra iglesia ve gente salva, sí, pero ¿cuántos ves tú? Amén. Nuestra iglesia hace algo por misiones que haces tú, de manera individual, hermano. Esta ha hecho lo que ha podido. ¿Qué has hecho tú personalmente para Jesús? Y última pregunta para terminar, hermanos. Cuando le entregamos nuestro vaso de alabastro a Cristo, esta es la pregunta más importante. ¿Ganamos o perdemos? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Contéstenos, ¿ganamos o perdemos? Entonces, ¿por qué no lo haces, hermano? ¿Por qué? Entonces tú eres ateo o no crees lo que estamos leyendo, porque tenemos nuestra vida aquí guardada para mí, para mí, para mí, para mí. Pero la gran pregunta es, ¿y qué le pasó a María? Porque al final del día perdió su vaso de alabastro. ¿Qué ganó con hacerlo? Fue Jesús quien dijo que quien pierda su vida por causa de él la hallaría. Entonces, ¿qué ganó esta mujer? Versículo siguiente, versículo 9. Fíjate lo que dijo Cristo, hermanos. De cierto os digo que cualquiera, que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta María de Betania ha hecho para memoria de ella. ¿Qué perdió? Perdió su vaso de alabastro. ¿Pero qué ganó? Que incluso hoy, hermano, después de más de 2000 años que murió esta mujer, se recuerde en una iglesia en México el sacrificio de una mujer. Y no solo este evangelio es predicado en México. Alguien en algún lugar de Estados Unidos, de África, de Colombia, de Venezuela, de cualquier parte del mundo se predicará no solo el evangelio, sino lo que aquella mujer hizo para Cristo, para memoria de ella. No me digas que perdió. Nunca perdemos cuando le entregamos nuestra vida a Dios. O le entregues tu vaso de alabastro
lo que sea que eso signifique en tu vida, porque tal vez significa algo en tu vida y otra cosa en la mía, pero Dios pondrá en tu corazón lo que es ese vaso de alabastro. Lo de María fue tan fuerte que ese perfume, hermanos, dijo: donde quiera que se predique este evangelio, van a predicar lo que hizo María de Betania. No importa el campo misionero, Cristo exaltó su adoración. Hermano, ganamos cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Dios exalte y bendiga esta iglesia, porque esté lleno de verdaderos adoradores. No solo gente que le alaba, no solo gente que simpatiza con el evangelio, sino cristianos que verdaderamente su vida está en la cruz y dicen: vivo para tu gloria. ¿Qué quieres que yo haga? Que pones tus dones al servicio de Dios, que pones tus talentos al servicio de Dios y amas a Dios, hermano. La caja o el vaso de alabastro está en tus manos. Vamos a ponernos de pie, hermanos. La pregunta es: ¿qué vas a hacer con ella en esta mañana? ¿La conservarás para ti o se la entregarás a sus pies? Cuando el piano comience a tocar, hermanos, si Dios habló a tu vida y tú dices: yo quiero entregarle mi vaso de alabastro, mi vida a Cristo, ¿por qué no vienes a este altar y te arrodillas, hermano? Y le dices: aquí está mi vida, Señor. Mis manos son tuyas, mis oídos son tuyos. Si no se le entregas, entonces no pases, hermano, quédate en tu lugar. Pero si en esta mañana le entregas tu vida, tu vaso, pasa al frente y arrodíllate ahí en el altar, hermano, y dile a Dios: aquí está mi vida, Señor. Oh, mi hermano, si nos pesa dar unos cuantos pasos aquí enfrente, cuánto menos haremos allá afuera para el Señor. No hagas tu altar ahí en tu lugar, hermano, pasa al frente. Es un sacrificio a Dios. Que Dios vea nuestro corazón y decirle: aquí está mi vida rendida, Señor. Como aquella mujer de Betania rompió el vaso aquel día y rompió un poquito el protocolo. ¿Por qué no le dice: Señor, aquí están mis metas, aquí están mis deseos, aquí están mis talentos, y los rompo a tus pies? O lo que hizo María fue algo increíble, hermanos. Lo que hizo María fue tan impresionante que incluso sus discípulos dijeron: pero qué desperdicio es este. No, mis hermanos, no es desperdicio. Cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que lees tu Biblia y haces algo para Él y su obra, es una adoración. Dios busca verdaderos adoradores que le sirvan en espíritu y en verdad. ¿Serás tú un verdadero adorador? Hermano, ¿qué significa la caja de alabastro en tu vida? ¿Será que Dios te pide un hijo? ¿Será que Dios te pide tiempo? ¿Será que Dios te pide que apoyes la obra de Dios? Hermano, hay personas que tienen que apoyar la obra de Dios. ¿Será que Dios te pide de tu tiempo para dar el evangelio a alguien más? ¿Qué es el vaso de alabastro para ti? Rómpelo esta mañana, hermano, y dile: a tus pies está, Señor. Y será la mejor decisión que tomamos en nuestra vida, hermano. ¿Será que María perdió? Pues por un lado humano perdió su vaso, pero por otro lado Cristo dijo: en donde se predica este evangelio, se predicará el sacrificio que hizo aquella mujer en todas las naciones. Oh, mis hermanos, Jesús no se olvidó de lo que hizo María, y Jesús no se olvida de lo que tú y yo hacemos. Vive para Dios, vive para su gloria. Padre, venimos a este altar rendidos a ti, Señor.